Empecemos por saber lo que es un argumento. Este es la relación lógica que hay entre premisas y conclusiones, donde las premisas son las razones o pruebas que tomamos como referente para formar nuestra conclusión, y la conclusión es lo que deseamos y queremos sostener o defender. Todo eso nos llevará a poder argumentar. Ahora, según Anthony Weston, el argumentar suele ser confundido por la exposición de nuestros prejuicios, también que son una disputa o discusión verbal, pero argumentar va más allá que solo eso. Por lo tanto, dar un argumento es ofrecer un conjunto de pruebas en apoyo a una conclusión, de tal manera que otras personas puedan formar sus propias opiniones. El proceso de argumentar es importante porque nos lleva a indagar o investigar acerca de un tema u acontecimiento que puede llegar a ser nuevo, lo cual nos enriquece el conocimiento, para luego formar y sustentar nuestras propias opiniones con base en pruebas de peso. La composición de un argumento consta de 7 reglas que son esenciales. La primera, distinción entre premisa y conclusión. Aquí debemos saber que las premisas son las razones o pruebas que tenemos para una conclusión y que la conclusión es la opinión que queremos defender. La segunda es presentar las ideas de forma natural. En este caso podemos poner o decir la conclusión seguida de las razones o exponer primero las razones y luego la conclusión. La idea es que se dé un orden que permita al lector entender de la forma más natural posible. La tercera es partir de premisas fiables. De esta depende nuestra conclusión. Se refiere a usar premisas contundentes, es decir, si nuestras premisas son de peso, nuestra conclusión será fuerte y con fundamento, de lo contrario, será una conclusión débil. La cuarta es ser preciso y conciso. Debemos evitar los términos vagos, generales y abstractos, para que el lector no pierda el hilo y pueda comprender lo que se quiere decir. La quinta es evitar el lenguaje emotivo, dejar a un lado el lenguaje que pueda influir en las emociones del lector u oyente, ya sea a favor o en contra de las opiniones que se están discutiendo. La sexta es usar términos consistentes. La consistencia hace referencia a la estabilidad del argumento. Por eso es importante que a medida que se desarrolle el argumento se mantenga una consistencia entre la premisa y la conclusión, para que la información que se requiera dar se explique, por decirlo así, con una cadena de ideas. La séptima, usar un único significado para cada término. Esta regla nos dice que si definimos un término, debemos saberlo usar en lo que resta del argumento, porque si en algún momento cambiamos o ampliamos su definición, habrá ambigüedad. Es decir, que el lector u oyente interpretará lo que se quiere explicar de una forma distinta. Si tenemos en cuenta cada una de estas reglas, obtendremos la composición de un argumento bien fundamentado y preciso. Argumento mediante ejemplo. Los argumentos mediante ejemplo ofrecen uno o más ejemplos específicos en apoyo de una generalización. Las características de este argumento mediante ejemplo son la veracidad, cantidad, contexto. Un ejemplo de argumento es que en las épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes, como en Romeo y Julieta de Shakespeare, aún no teniendo los 14. En la Edad Media, la edad normal del matrimonio era los 13. Hay más de un ejemplo simple que puede ser usado para hacer ilustración a algo que nosotros queremos expresar. Son representativos los ejemplos. Un gran número de ejemplos puede desfigurar el conjunto acerca del cual se hace la generalización. La información de trasfondo es crucial, ya que a menudo necesitamos previamente una información de trasfondo para que podamos evaluar un conjunto de ejemplos. ¿Hay contraejemplos? No hay contraejemplos porque lo que tiene que hacer uno comprobar lo planteado en la generalización y preguntando si en lo que ya planteamos se encuentra un contraejemplo. Argumentos por analogía. Como primero quise definir qué es analogía.
Es la comparación o relación entre varias razones o conceptos. Comparar o relacionar dos o más seres u objetos a través de la razón, señalando características generales y particulares. Un ejemplo sería: leche es a vaca como la lana es la oveja, pues la vaca produce leche y la abeja contiene o produce lana. Ahora sí, los argumentos por analogía son aquellos argumentos en los que se usa una situación previa o parecida a otra en donde se es válida para otra situación similar. Los argumentos por analogía, para ser más claras, concluyen que dos cosas tienen cualidades similares porque se parecen en algún aspecto. Un ejemplo, la gente sabe que tiene que llevar su coche a revisión de forma regular. De otro modo, se pueden producir problemas. Los cuerpos de las personas son similares a los coches, porque también los cuerpos pueden desarrollar problemas si no se revisan de forma regular. Por lo tanto, la gente debería acudir a un chequeo y una revisión de forma regular. Conclusión: cuando un argumento acentúe las semejanzas entre dos casos, es muy probable que sea un argumento por analogía. Argumentos por autoridad. Es una forma de falacia. Consiste en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Para muchos críticos, los argumentos por autoridad pueden considerar como una falacia, es decir, que a la primera vista parece válido pero que necesariamente no lo es. Ejemplo: la raíz cuadrada de 2 es irracional porque así lo dijo Euclides. La raíz de 2 da como resultado un número irracional. No puede ser expresado como la división de dos números enteros, pero no porque lo haya dicho Euclides, sino porque hay una demostración matemática que prueba la irracionalidad de la raíz cuadrada de 2. Notemos que a pesar del argumento no es válido, la conclusión es cierta. Que la raíz de 2 es un número irracional es verdadero. El error no está en la conclusión, sino en el razonamiento lógico, utilizando para llegar a ella. No se debe caer en el error de creer que si algo se intenta demostrar por autoridad, entonces es falso. Argumentos acerca de las causas. El frío provoca resfriado, la vitamina C lo previene, la vida sexual regular acorta la vida como se creía antes, quizá la larga como se cree ahora, o simplemente ninguna de las dos tiene influencia sobre la vida. Lo anterior fueron causas y sus posibles efectos. Para entender mejor qué relación existe entre una persona de mentalidad abierta y una que carezca de esa característica, si empezamos a investigar con las personas directamente relacionadas, se descubre que quienes tienen una mentalidad abierta son cultas, es decir, están al tanto de las noticias, leen, se informan, investigan. Mientras tanto, aquellas personas que se denominan no tener mentalidad abierta son poco cultas. Explica el argumento cómo la causa conduce al efecto. Solo cuando se hace un buen uso del argumento, es decir, soy más específico y trato de crear conexiones importantes entre la causa y el efecto. Por ejemplo, las personas que tienen una mentalidad abierta son cultas, mientras que las personas que no suelen tener una mentalidad abierta son menos cultas. Ahí claramente podemos ver un vacío de argumentación, no hay una explicación clara en ese ejemplo. Lo correcto sería: las personas con una mentalidad abierta son cultas, mientras que aquellas que carecen de esta son poco cultas. Ello es gracias a que entre usted lea, informe e investigue más, desarrollará nuevos estímulos y pensamientos críticos que le harán ganar confianza en usted mismo. Es importante destacar que dentro del argumento por las causas encontramos los hechos correlacionados no están necesariamente relacionados. Ejemplo: las píldoras recetadas por el doctor para mi insomnio me hicieron quedar dormido 10 minutos después de tomarlas. Aunque hay claramente argumento que fueron las píldoras recetadas por el doctor que me hicieron dormir, pudo haber sido otra cosa. Por ejemplo, haber quedado dormido por uno mismo. Tal vez la píldora no tuvo ningún efecto.
O quizá estaba tan cansado y bebí la píldora poco antes de quedar dormido de todas formas. Es importante, para finalizar, decirles que los hechos relacionados pueden tener una causa común, inclusive en algunos casos pueden llegar a ser complejos. En quinto lugar, tenemos el argumento deductivo. Los argumentos deductivos extraen una conclusión a partir de las premisas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Los argumentos deductivos poseen una base lógica y su conclusión está contenida en la información de las premisas. Veamos ahora un ejemplo. Tenemos dos premisas y una conclusión. Dice, los perros ladran. Jaco es un perro. Por tanto, Jaco ladra. Los argumentos deductivos son explicativos, no llega a una nueva información, sino que verifica la existente, ya que la información de la conclusión está incluida en las premisas. Sus conclusiones pueden ser válidas o inválidas y se utilizan en la lógica y en la matemática. Según Anthony Weston, los argumentos deductivos se pueden clasificar en modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, reducto ad absurdum o algunas combinaciones de estas 5 clasificaciones. Pasemos a explicar las clasificaciones. La primera es modus ponens o razonamiento directo. Esta es la más sencilla, en la cual solo aparece una premisa que es P y Q, que es la conclusión inmediata. Sea P, hago mucho deporte, y Q, estoy cansado. Entonces decimos, si hago mucho deporte, entonces estoy cansado. Y es cierto que hago mucho deporte, por lo que estoy cansado. Como ven, esta es la más sencilla. Pasemos ahora a modus tollens o modo que al negar niega. En este modo se quite Q, quite P. Un ejemplo, si el gato ve un ratón, entonces se pondrá en posición de caza. El gato no se puso en posición de caza, por lo tanto, el gato no vio ningún ratón. El silogismo hipotético o argumento en cadena nos muestra 3 variables que se relacionan de la siguiente manera: la primera con la segunda con la tercera, y por tanto la primera y la última están relacionadas. Si P entonces Q, si Q entonces R, por lo tanto si P entonces R. Un ejemplo, si no me despierto, entonces no voy a trabajar. Si no voy a trabajar, entonces no me pagan mi sueldo. Por tanto, si no me despierto, entonces no me van a pagar mi sueldo. Silogismo disyuntivo. Aquí aparecen 2 premisas que se comparan. O es la una o es la otra. Si no es la una, entonces va a ser la otra. Como vemos en la fórmula, P o Q no es P, por lo tanto es Q. Un ejemplo, la premisa mayor sería o nació niño o nació niña. La premisa menor es nació niña. Entonces la conclusión es no nació niño.